Hace más de 2 años me embarqué en esta aventura de desarrollar un videojuego bastante ambicioso de mundo abierto utilizando Unreal Engine. Y el juego consiste en un mago que controla una bestia gigante en donde podés construir su casa. Y en este video te voy a mostrar todos los avances que hice durante estos últimos meses, así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Durante este último tiempo estuve avanzando muchísimo con el proyecto. Tengo muchas ganas de contarte todas las cosas nuevas que agregué, que te aseguro que te van a encantar. Y si este es el primer video que ves del proyecto, no te preocupes, quédate mirando que vas a entender todo. Pero si te da curiosidad de cómo llegaste acá, te dejo links a todos los videos anteriores en la descripción. Empecemos hablando del personaje principal, pero antes déjame pedirte por favor que no te olvides de agregar el juego a tu lista de deseados de Steam. Eso me ayuda un montón, así que muchas gracias. El personaje tuvo bastantes cambios, como por ejemplo aumenté el tamaño de la barra de habilidades a 5 ranuras por set. Antes eran solamente 3 ranuras, pero jugando, sumado del feedback recibido de otras personas que lo jugaron, me di cuenta que la mejor opción era aumentarlo en 2 ranuras por set. Encima agregué muchas habilidades nuevas que al combinarlas de ciertas formas se hacía muy divertido. Y ya que estaba modificando ranuras, decidí aumentar el inventario en 5 ranuras, ya que sucedía algo similar porque de a poco voy agregando nuevos ítems, como por ejemplo 40 pociones nuevas. Son 5 pociones que nos dan buff de ataque o defensa por un tiempo determinado, y hay 5 tipos distintos: de frío, de fuego, de electricidad, de magia y de cuerpo a cuerpo, y vienen en 4 tamaños distintos: pequeña, mediana, grande y muy grande. También implementé un nuevo sistema de acceso rápido al inventario, en el cual podemos asignar distintos ítems, los cuales podemos acceder luego utilizando los botones 1, 2, 3 o 4 en cualquier momento del juego. Por ejemplo, podemos tener asignada una poción y la podemos consumir rápidamente, y lo podríamos hacer para el alimento de la bestia. Esta funcionalidad era algo definitivamente necesaria para este juego, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Al agregar estas cosas me tomé el atrevimiento de cambiar un poco bastante la interfaz para mejorar la calidad y la usabilidad, como por ejemplo cambié la posición de la vida, maná y experiencia al centro de la pantalla, achiqué todos los botones de acción de las habilidades, agregué lógica para ocultar o mostrar dependiendo si el inventario se está mostrando o no. Al cambiar a los modos multitool o construcción se reemplaza la barra de habilidades por distintas acciones que permite ese modo, agregué tooltips en distintos lugares, agregué un icono que nos marca que tenemos puntos disponibles para canjear y muchas otras cositas más. La verdad es que si comparamos la primera versión pre-alpha, la 0.0.1, contra la que está ahora, la 0.0.31, creo que la actual está 1000 veces mejor, y de eso se trata. Voy a ir mejorando todo a medida que vaya agregando nuevas funcionalidades, recibiendo feedback, etc. ¿Y a vos qué te parecen estos cambios? Por las dudas aclaro que toda la interfaz que estoy mostrando es solo un placeholder que me sirve para hacer iteraciones durante el desarrollo de forma fácil, pero luego mandaré a hacer la interfaz definitiva. Antes mencioné que hay nuevas habilidades, pero ¿cuáles son? Invulnerabilidad. Esta habilidad nos sirve para no recibir daño en lo absoluto durante unos segundos, y a medida que la vamos leveleando el tiempo va incrementando. También hay una variación que nos sirve para la bestia. Escudo mágico. Al utilizar esta habilidad se genera una especie de esfera alrededor del personaje por cierto tiempo, y nos protege de cualquier habilidad mágica, pero no de golpes cuerpo a cuerpo. Hay 4 variaciones distintas, las cuales dan protecciones a distintas combinaciones de elementos, y a su vez hay 3 tiers, los cuales hacen que esos stats sean más altos. Algo curioso de esta habilidad es que internamente tiene su propia barra de salud, por lo cual podría pasar que la destruyan antes de que cumpla su duración. Tormenta eléctrica. Esta habilidad activa de área podemos utilizarla para generar una nube en un radio determinado, la cual genera rayos eléctricos aleatorios que generan obviamente daño, y además reducen la velocidad de los enemigos que toca. Hay 3 variaciones: tormenta eléctrica pequeña, tormenta eléctrica mediana y tormenta eléctrica grande. Pinchos. Esta habilidad también es de área y además de aplicar daño instantáneo, nos sirve para frenar a los enemigos completamente. Hay una variación de tierra y otra de hielo, pero además hay una variación circular y otra lineal, por así decirlo, que va hacia adelante. Así que en total serían 4 habilidades nuevas. Tornado. Esta habilidad activa sirve para generar obviamente un tornado que se mueve lentamente alrededor de la zona en la cual se invocó, aplicando daño por segundo a cualquier enemigo que toque. Hay variación mágica y otra de fuego, pero también hay variaciones de tamaño: pequeño, mediano y grande, haciendo un total de 6 habilidades nuevas. Explosión. Esta habilidad activa se puede invocar en una superficie o enemigo para aplicar un daño instantáneo, además de empujar a cualquier enemigo cercano. Tiene sus variaciones de hielo y de fuego, pero también de tamaño: pequeño, mediano y grande, o sea que 6 habilidades nuevas. Proyectil mágico. Esta habilidad es similar a las que ya existían de fuego, frío y electricidad, pero su daño principal es el mágico. Absorción de vida o maná. Ahora hay 4 nuevas habilidades pasivas que nos sirven para robar vida o maná. Una funciona al golpear cuerpo a cuerpo al enemigo y otra al eliminarlo. Además hay 14 nuevas habilidades pasivas que aumentan el ataque o la defensa. Son 14 porque hay distintas combinaciones, las cuales nos va a servir para que armemos el personaje de la forma que más nos guste o necesitemos, dependiendo de la situación que queremos afrontar. Todas estas habilidades se pueden activar a cambio de cierta cantidad de maná por segundo para que el efecto sea aún mejor. Muchas de estas habilidades fueron ideas que dejaron en los comentarios, así que si nombré la tuya, muchas gracias por la ayuda. Voy a seguir agregando más habilidades en el futuro. Quiero que el juego tenga una variedad muy grande de habilidades, por lo cual me vendría perfecto si siguen agregando más ideas en los comentarios. Llegó el momento de hablar de nuestra querida bestia, que tuvo bastantes cambios y mejoras, pero antes quería decirte gracias
gracias por estar mirando el video, ya que eso me ayuda muchísimo a que el proyecto se vaya haciendo más conocido. Así que no dudes en darle me gusta y compartirlo. Y si todavía no sos un ragdoll del canal, convertite en uno completamente gratis dándole clic al botón de suscribirse. Ahora sí, la bestia tuvo bastantes cambios, pero vamos por partes. Por un lado cambié la forma de acceder a las distintas acciones de la bestia con un menú radial. Esto es básicamente porque hay tantos controles para manejarla que ya no me quedaban teclas disponibles para usar, y en un futuro la idea es que se pueda utilizar en un mando fácilmente. Por otro lado cambié completamente el sistema de movimiento, agregando un sistema de navegación automático. Antes, para mover a la bestia había que ir cambiando las distintas velocidades para adelante, atrás, izquierda y derecha, pero esto era bastante incómodo y arruinaba un poco la experiencia. Ahora, si queremos mover a la bestia a un punto determinado, podemos simplemente marcarlo utilizando esta bonita banderita para que la bestia camine hacia ahí. Y por ahora solo podemos marcar puntos que podamos ver desde el personaje, pero no descarto la posibilidad de que podamos marcar un punto en el mapa. Otra cosa que podemos hacer, que creo que es súper útil, es decirle que simplemente nos siga. De esa forma podemos ir avanzando por el mapa, haciendo lo que queramos, sabiendo que la bestia siempre estará siguiendo. Obviamente también hay una opción que sirve para que frene, la cual también se puede utilizar en caso de que queramos que se agache, otra opción para acceder al menú de construcción, otra para acceder al menú de la bestia y también otra para poseer a la bestia. También cambié el movimiento cuando estamos controlando a la bestia para que ahora sea similar a manejar una especie de camión, porque podemos mantener apretados los botones de movimiento para que vaya acelerando lentamente, y esto hace que controlarla sea similar a controlar al personaje, y sinceramente es 1000 veces más fluido. Además, ahora podemos entrar en modo poseer desde cualquier lado. La única diferencia es que no podremos controlarla si estamos muy lejos. Después agregué una cosa un tanto pequeña, pero creo que suma bastante: sonidos para cuando atacan a la bestia y cuando le damos indicaciones. Son sonidos temporales que seguramente cambie, pero por ahora están perfectos. Una cosa importante que ya empecé con todos estos cambios es la inteligencia artificial de la bestia cuando no la estamos controlando. Antes era bastante tonta, en el sentido de que si la atacan no hacía nada, pero ahora por ejemplo podemos configurar de que intente escaparse en caso de que la estén atacando. Pero más adelante me gustaría agregar otro tipo de cosas, como por ejemplo que sepa utilizar sus habilidades sin necesidad de que lo hagamos nosotros, o que intente pisar a los enemigos, o morderlos, o cosas que tengan sentido que haría una bestia en caso de ser atacada. Luego agregué dos construcciones nuevas que están 100% relacionadas a la automatización de la plataforma que tiene la bestia encima. Por un lado tenemos un nuevo sistema de alimentación automático. Su funcionamiento es bastante simple. Podemos agregar distintos alimentos en sus ranuras de inventario, configurar un umbral mínimo de la estamina actual de la bestia y listo. Ahora, cuando sea el momento, estos bichitos, que para nada están basados en los Wisps de Warcraft 3, agarrarán una unidad de comida de la máquina y la llevarán a la boca de la bestia automáticamente. Podemos actualizar esta construcción varias veces para que podamos tener más ranuras de comida y reducir el cooldown. Por otro lado, tenemos un nuevo sistema de recolección de recursos, el cual podemos configurar para que recolecte madera o piedra automáticamente cada cierto tiempo. En este caso, otro Wisp buscará un árbol o una piedra en un radio determinado para luego ir a esa posición, destruir el árbol o la piedra y por último traer el recurso. Se puede actualizar como la construcción anterior para mejorar el cooldown, el radio y las ranuras disponibles. Estas dos construcciones son solo el comienzo de cosas que me gustaría agregar para hacer que la plataforma sea cada vez más autónoma. Tengo otras ideas como por ejemplo recolección automática de ítems, movimiento de ítems entre cofres y algunas cositas más, pero me gustaría que me dejes ideas en los comentarios. ¿Qué otro tipo de construcción podría ser? Además agregué tres tipos de extensores de energía, uno pequeño, uno mediano y uno grande, y la diferencia es que el más grande aumenta la energía máxima en mayor cantidad que el pequeño, obviamente. Y también agregué tres tipos de generadores de energía, uno chico, uno mediano y otro grande, y la diferencia es la velocidad en la cual se consumen los recursos, o sea que la energía aumenta más rápido si tenemos generadores más grandes. Y ya que estaba, mejoré un poco bastante la interfaz del generador para que se entienda un poco mejor y se pareciera más a otras construcciones, y agregué una configuración para que únicamente consuma recursos en caso de que la energía actual esté por debajo de un porcentaje que decidamos. Otro cambio bastante grande con respecto a la bestia es la forma de obtener las distintas construcciones que hay disponibles en el juego. Antes la única forma era comprando los blueprints en las tiendas o teniendo suerte y que caigan de los enemigos, pero ya no es así, sino que ahora cada vez que la bestia sube un nivel, ganamos un punto para el nuevo árbol de mejoras. Este árbol sirve para poder decidir qué construcciones queremos desbloquear para que podamos luego construir en la mesa de craft. Por ahora únicamente podemos desbloquear estas cosas, pero a medida que agregue nuevas construcciones iré modificándolo. Incluso tengo ganas de que haya otro tipo de cosas para desbloquear, como por ejemplo mejoras en distintos stats de la bestia o ciertas habilidades que no vengan activadas por defecto. Algo importante para mencionar es que toda la programación de este árbol de mejoras está hecha de tal forma que podré reutilizarlo para cuando haga más adelante el árbol de mejoras de la multitud. Saben que me encantan los placeholders, así que decidí hacer dos nuevos, uno para el portal y otro para la torreta de almas. Básicamente quería que todas las construcciones tengan un mismo aspecto visual, por más de que sean placeholders y que vayan a cambiar en el futuro, y aproveché este cambio para hacer
hacer que la torreta de alma se pueda poner en cualquier pared o techo, así es mucho más flexible. Y el portal ahora se puede desactivar o activar manualmente en caso de que nuestra PC sea un poco tostadora. Ahora quiero hablar de los enemigos, principalmente de su inteligencia artificial, porque hice bastantes cambios para que el combate sea más dinámico y divertido, así que vamos por partes. Antes, si te ponías atrás de un árbol, un enemigo te tiraba magia sin importarle nada, por lo cual era bastante fácil cubrirse, pero ahora se lo piensa 2 veces antes de atacar. Simplemente se fija si su magia podría llegar a golpearte, y en caso de que no, intenta buscar una posición en la cual te pueda ver antes de atacar. Los enemigos que usan magias ahora pueden tener asignadas habilidades de curación o soporte. Por ejemplo, este mago puede curar a sus aliados cada cierto tiempo, o incluso tirarse a sí mismo una habilidad de escudo mágico. Esto hace que el combate sea un poco más difícil, pero definitivamente es mucho más divertido. Si el enemigo tiene poca salud, o sea que está por debajo de cierto porcentaje, intentará escaparse. Esto es configurable, así que algunos enemigos podrían escaparse teniendo menos vida que otros, o incluso no escaparse directamente. Los enemigos cuerpo a cuerpo ahora se moverán a otra posición luego de atacar. Esto hace que no se queden ahí quietos como estatuas hasta que puedan atacarte nuevamente, y hace que el combate se sienta más vivo. Todos los enemigos ahora tienen probabilidades de esquivar tus habilidades. No es perfecto, pero puede pasar que tiremos un proyectil y el enemigo simplemente se mueva hacia el costado para evitar el impacto, y lo mismo pasa con otras habilidades, como por ejemplo la tormenta eléctrica. Si un enemigo te pierde de vista, se va a quedar patrullando un ratito en la última posición que te vio. Y si un enemigo que no tiene ataque de rango no puede llegar a atacarte porque está subido arriba de algo, simplemente se escapará. No es la solución perfecta y seguramente lo cambie, pero por ahora es mejor que nada. Quizás agregue alguna solución simple, como por ejemplo que te tire piedras o algo así. Hacer buenos enemigos lleva muchísimo tiempo y dedicación, pero es algo que iré mejorando poco a poco, ya que creo que es algo muy importante. Los NPC tuvieron algunos cambios pequeños, como por ejemplo ahora al vender objetos no apilables se eliminan luego de 2 horas, mejoré la forma de mostrar el costo que tiene algo antes de comprar, aumenté su tamaño del inventario para que puedas vender aún más cosas, mejoré su rotación para que se sienta más fluido y varias cositas más. Todo esto que te conté no es lo único que hice durante estos meses, sino que hay un millón de cositas más que quizás no vale la pena mencionar y el video quedaría de 1 hora. Pero me gustaría que me cuentes si hay algo en particular del proyecto que te gustaría que hable más en detalle. Recordá que si querés jugar la pre-alfa y apoyar el proyecto aún más, podés hacerlo ya mismo por medio de Patreon. Por mi parte estoy muy contento por todo lo que estuve avanzando estos meses y estoy muy motivado para seguir avanzando aún más, así que no te olvides de suscribirte al canal y seguirme en Twitter para no perderte ninguna novedad. Muchísimas gracias a todos los Patreon y también a vos,